Billy McFarland es un joven empresario que había fundado una compañía llamada McNice's en 2013. McNice's se presentaba como un club exclusivo que ofrecía a sus miembros una tarjeta llamada McNice's Black Card por una módica cuota anual y que les daba acceso a experiencias de lujo como entradas a conciertos, festivales, eventos privados, cenas exclusivas y descuentos en una variedad de servicios de alta gama. En teoría. En la práctica, McNice's era como un amigo que te promete entradas gratis para el mejor party del año, pero al final te deja esperando en la fila mientras él se cuela por la puerta de atrás. La tarjeta en sí no era más que una clonación de la información de la tarjeta bancaria habitual del usuario, sin mucho beneficio adicional. La mayoría de veces, los miembros se encontraban con accesos limitados a estos eventos que habían sido promocionados como exclusivos, a menudo siendo dejados en listas de espera y sin poder acceder a lo que se les había prometido. ¡Lo sabía! ¡Nos engañó! Sin embargo, McNice's se mantuvo en pie y Billy no se detuvo ahí. Tiempo después decidió ir por una idea aún más ambiciosa, una en la que se asoció con el vocero que le había ayudado a darle fuerza a McNice's, Ja Rule, un rapero que tuvo bastante éxito a principios de los 2000 y que en años recientes protagonizó esta presentación en un medio de básquetbol que describe de forma pragmática el estado de su carrera actualmente. Are we ready? I guess not. El dúo dinámico empezó a planificar este evento de ensueño para millennials. Con su equipo de especialistas en marketing, utilizaron las redes sociales como principal herramienta para promocionarlo. Solicitaron la ayuda de personas influyentes en estas, como Kendall Jenner, Bella Hadid, Emily Ratajkowski, quienes publicaron fotos y videos que mostraban la naturaleza de este idílico evento, o al menos una idea de cómo sería, ya que nunca se había hecho antes. Por supuesto, el respaldo de estas personalidades ayudó a Fyre Festival a atraer mucha atención y crear un revuelo en internet. Sin embargo, lo que la gente no sabía era que detrás de escenas, las cosas eran un poco menos glamurosas de lo que parecían. McFarland realmente no tenía experiencia en la planificación de eventos. La isla no estaba lista para albergar un festival de esta magnitud, y servicios básicos como de comida, agua y refugio fueron no lo que se esperaba. Las carpas de lujo que se prometieron para albergar a los asistentes resultaron ser carpas de socorro en casos de desastre. Y las comidas gourmet que se garantizaron resultaron ser sándwiches en contenedores de espuma de poliestireno. La comida que están dando aquí, fatal. Miren, solo miren lo que están dando. Miren, puros frijoles molidos como para que fueran, como que les estuvieran dando de comer a los chanchos. Por supuesto, los actos musicales no se presentaron, ni tampoco los influencers que habían promocionado el festival en primer lugar. La organización fue tan paupérrima que los invitados empezaron a robar las camas entre ellos. Pareció ser que todo lo que faltaba era que un hombre con el pelo teñido contara de manera regresiva y declarara el comienzo de los Juegos del Hambre. A medida que se corrió la voz de que el festival fue un completo desastre, los asistentes empezaron a exigir reembolsos que no llegaron. La gente comenzó a compartir sus experiencias en las redes sociales y pronto el Festival Fyre fue tendencia por las razones equivocadas. La reacción fue tan severa que McFarland tuvo que declararse en bancarrota y finalmente fue sentenciado a 6 años de cárcel por fraude. Su socio Ja Rule se lavó las manos, al igual que el resto de influencers que le dieron promo. El Fyre Festival, sin duda, demostró las infinitas posibilidades que resultan de moldear la percepción pública. Por eso vemos intentos de esto todos los días, algunos muy efectivos y otros tan obvios que han dado pena. Como los influencers mexicanos que promocionaron al Partido Verde en México hace unos años, las influencers que se fueron a las fábricas de Chain, las celebridades que creyeron haber hecho algo importante en la pandemia al cantar Imagine de forma desafinada desde sus mansiones. And the world will be as one. Mientras los sistemas de salud batallaban por no colapsar. El Eco-Friendly Qatar World Cup del 2022, que no era realmente eco-friendly y en el que inmigrantes fueron forzados a trabajar como esclavos, el presidente de Francia intentando ocultar que su esposa es una mujer trans, presuntamente, el presidente de Argentina promocionando una criptoestafa hace poco, los influencers dominicanos que promocionaron a la Barrick Gold el otro día.
Hola, hoy quiero hablar de cómo la minería beneficia a la economía local. Muchas personas creen que la minería solo beneficia a las grandes empresas, pero la verdad es que genera recursos que llegan a las comunidades a través de impuestos. Hoy siempre hay que cuestionarse y cuidarse de todo, incluso o quizá principalmente cuando se trata de nuestras personalidades favoritas. Al final del día, nuestra relación con políticos y famosos es totalmente parasocial, y por más cercanos que nos parezcan, en realidad no nos conocen. La mayoría no nos ven más que como un número, que los detendría a vendernos a los Juegos del Hambre por unos billetes de los verdotes. Mucha gente ni siquiera sabe que cuando recibes un patrocinio, el trato no es que uses ese servicio o producto, sino promocionar ese servicio o producto a otra gente, lo que significa que todo depende de la integridad de los involucrados. Si sigues a alguien que promociona casinos online, cuentas de Telegram, cosas como ¿quieres ser tu propio jefe? Este es el secreto para que hagas mucho dinero con el más mínimo esfuerzo, permíteme compartirlo contigo en lugar de usarlo todo para mí mismo, como haría cualquiera con esa ventaja. O sea, piensen, porque una persona millonaria estaría vendiendo cursos. Y creo que sobra decir que si se ganan un iPhone mientras están consumiendo contenido para adultos o descargando algo pirateado en una página curiosa, probablemente no es un premio que quieran reclamar. Well, I read it on the internet, so it must be true. Well, it must be. Respecto al Festival Fire, en abril de 2023, después de ser liberado de prisión, faltándole 2 años para cumplir la sentencia completa, McFarlane anunció a través de Twitter sus planes de llevar a cabo el Fire Festival 2. Yo no sé nada de leyes, pero me sorprende que los jueces no hayan puesto como parte de su salida alguna condición para que Billy no siguiera con sus andanzas estafosas. O a lo mejor sí, no le importó. Pero bueno, ese es el mundo en el que vivimos. Cuando estaba leyendo el nuevo libro de los Juegos del Hambre, Amanecer en la Cosecha, de inmediato fue evidente que Susan Collins, nuevamente, estaba haciendo comentario social. En la trilogía de Katniss, muchos elementos iban más enfocados a la diferencia extrema entre clases sociales y el uso del miedo para la opresión, y en el libro de Snow y Lucy estaba el tema de Nature versus Nurture, o naturaleza sobre crianza, que es básicamente si tú naces malo o si es la sociedad que te corrompe. Y este nuevo libro de la saga, que en mi opinión es el que se siente más in your face respecto a su comentario social, se enfoca mucho en el uso de propaganda y los medios para moldear la percepción pública, y también sobre la sumisión implícita, pero hablaremos de eso más adelante. Primero, ¿de qué se trata este nuevo libro? Amanecer en la Cosecha nos traslada 24 años antes de los juegos de Katniss y Peeta, y 40 años después de los juegos de Lucy Gray. O sea, los 50º Juegos del Hambre, también conocido como el segundo Quarterquell o el segundo vasallaje de los 25, en el que el personaje de Hamish Abernathy, mentor del Distrito 12, había sido ganador. En una escena en el libro de En Llamas, Katniss y Peeta vieron a través de las cintas del Capitolio estos juegos, que al ser el segundo vasallaje tuvo la peculiaridad de que el Capitolio exigió el doble de tributos para competir. O sea que en lugar de los 24 tributos, fueron 48. This is crazy. Se nos había descrito la arena de los Juegos de Haymitch como una que lucía muy bella y exuberante, pero en la que casi todo era venenoso. Mientras estaba en la arena, Haymitch se había aliado con Maisie Lee Donner, otro atributo del Distrito 12, quien le salvó la vida al disparar una flecha venenosa a un tributo enemigo. Haymitch se dio cuenta de que un campo de fuerza rodeaba la arena y que cualquier cosa que lanzara hacia él rebotaba. Más tarde escuchó como Maisie Lee era asesinada por pájaros genéticamente modificados. En su enfrentamiento final con una chica del Distrito 1, Haymitch esquivó estratégicamente su lanzamiento de hacha y permitió que ésta golpee el campo de fuerza, lo que hizo que rebote y golpee al atributo del Distrito 1 en la cara, matándola y convirtiéndolo en el ganador de los juegos. Como castigo por usar la arena a su favor, la familia y novia de Haymitch fueron asesinados por orden del presidente Snow. Ay, si yo lo que tengo ganas de tirarle el martillo al viejo descarado este. De todo esto nos enteramos en la trilogía original, lo que hizo a muchos preguntarse, incluyéndome a mí, ¿cuál era el punto de este nuevo libro? Prácticamente En Llamas nos lo spoileó. Este nuevo libro, desde el capítulo 1, justifica su existencia. Al final del primer capítulo nos dice, ok, lo que tú querías saber, olvídalo. Tú también fuiste manipulado por el Capitolio. Esta novela tiene muchos giros, es la más triste de la saga, la más sangrienta, la que tiene más fanservice, y un fanservice bien hecho en mi opinión, aunque entiendo que tenga sus críticas. Pero en términos generales es una lectura muy disfrutable. Hamish Abernathy. El Hamish adolescente de este libro es un personaje con el que es muy fácil empatizar y se te rompe el corazón con él.
En este libro, él es básicamente Katniss antes que Katniss. Aquí se nos revela que tenía una conexión con el alcohol desde entonces, ya que como trabajo ayudaba a una mujer llamada Hattie a prepararlo ilegalmente. También se nos revela que la cosecha ocurre cada 4 de julio, día de la independencia en Estados Unidos, y que es el cumpleaños de Haymitch. Este es su cumpleaños 16. O sea que cada año que tuvo que ser mentor y vio cómo escogían a 2 jóvenes del Distrito 12, básicamente condenados a muerte, era en su cumpleaños. I'm sad again. Don't tell my boyfriend. Maisie Lee Donner. Este es mi personaje favorito de toda la saga. No fue para nada lo que esperaba. Creí que probablemente tendría vibes de Rue o de Pita, así como un personaje muy tierno que inspiraría al protagonista, pero no. Maisie Lee Donner es una mean girl. Maisie Lee Donner es una mean girl, y una que probablemente se robará tu corazón también. Porque, al igual que el personaje de Joanna Mason en Llamas, tú sientes que tiene derecho a ser odiosa, porque el Capitolio le está condenando a muerte. La escena de Maisie Lee en el tren, con el personaje de Drusilla, que es básicamente la escort que estaba antes que Effie, me dio pita. Esa escena me dejó así. Amé el personaje de Maisie Lee, me pareció demasiado icónica. También me pareció interesante el hecho de que ella fuera como de la clase alta del Distrito 12. Incluso hay una escena en la parte de la cosecha en la que su padre intenta comprar su libertad y al final nada de eso importa porque para el Capitolio todos los distritos eran inferiores. A pesar de que ella y Haymitch tenían vidas totalmente distintas y no se llevaban bien, las circunstancias los llevan a verse como iguales. Esto le da otra capa al tema de la diferencia entre clases. En una parte también se nos dice que los distritos mejor posicionados, el 1 y el 2, como que tenían la esperanza de volverse parte del Capitolio más adelante, como mezclarse, porque vimos que es posible desde el libro anterior con el personaje de Sejanus, eso de que puedes comprar tu camino hacia el Capitolio. Luella McCoy, la otro atributo femenino del Distrito 2. Lo que pasa con este personaje es muy triste y muy injusto. Otro giro de trama que me dejó así. Tenía una conexión muy tierna con Haymitch y el hecho de que ahora sabemos que Katniss le recordaba a ella. Lulu. Todo sobre el personaje de Lulu me pareció súper creepy y súper triste e injusto también. Y da otra capa de hasta dónde puede llegar el Capitolio para controlar su narrativa. Wyatt Callow, el otro tributo masculino del Distrito 12. Este personaje y a lo que se dedica su familia es muy interesante y a la vez cruelmente irónico. El hecho de que haya sido seleccionado para los juegos. A pesar de parecer moralmente incorrecto y que su papel no se extienda mucho en la historia, sí aprecio su presencia en ella y al final considero que se redime. Willamette Abernathy y Ciudad Abernathy. La mamá y el hermanito de Haymitch no se merecían lo que les pasó. Lenore Duff, la novia de Haymitch. Este personaje recuerda mucho a Lucy Gray, quizá un poco menos quirky y más del lado rebelde. Ella es Covey, al igual que Lucy Gray, y al parecer conoce la historia de Lucy Gray, pero como que no le gusta hablar al respecto. Al Lenore Duff, a diferencia de Lucy Gray, no le gusta mucho cantar en público, pero toca el piano. Su nombre viene del poema The Raven, El Cuervo, de Edgar Allan Poe, sobre un hombre atormentado por la muerte de su amada, y que es atormentado por un ave. Muy obvio ahí el paralelismo, ¿no? Al principio de la novela, Lenore le dice a Haymitch, antes de la cosecha, su idea, la cual es la razón del título del libro y sobre un momento en el que el sol no se vuelva a alzar en la cosecha, o sea que no haya más Juegos del Hambre, y hace que el epílogo de la novela se sienta muy épico y triste. Esta novela es muy triste. Y otra cosa es que a pesar de que son eventos anteriores, al igual que el libro de baladas, se deberían leer después de la trilogía original, no solo por el fanservice, sino también porque este en particular, por ejemplo, spoilea el final de Sin Sajo. Y hay muchas cosas aquí que una persona que no está familiarizado con la trilogía original, yo siento que no les va a pegar igual. A pesar de que sí es un libro que, o sea, te explica el mundo y el concepto de los juegos de una manera muy clara y no necesitas como releer la trilogía original, pero sí es bueno estar al menos familiarizado con ella. Tenemos muchos otros personajes que tienen conexiones con personajes que vimos en la trilogía principal. Entre ellos, los padres de Katniss. Finalmente sabemos el nombre de la mamá de Katniss. Astrid.
Otro personaje que aparece y me tomó por sorpresa es el de Plutarch Heavensbee, el game maker de En Llamas. Aquí es un productor de televisión que busca crear salseo de la tragedia del Distrito 12. Al igual que en la trilogía original, su moralidad es gris. Este personaje es con el que se toca el tema que había mencionado antes sobre la sumisión implícita. En una escena de este libro en la que los tributos estaban entrenando, se nos dice que la cantidad de tributos era mayor que la del personal del Capitolio. Y se nos dice que los tributos como que se miran entre ellos pensando en si podrían rebelarse e intentar escapar. ¡Vamos, muchachos! ¡Nos perdimos, nos fuimos, desaparecimos! Pero no lo hacen. Entonces el personaje de Plutarch pregunta ¿por qué? Y Haymitch reflexiona. La sumisión implícita es un concepto que puede referirse a una aceptación o conformidad con una situación o poder sin que ésta sea explícitamente forzada o dictada, sino más bien aceptada de manera tácita, a menudo a través de normas sociales, cultura o ideología. Aquí, la sumisión implícita podría referirse a cómo los habitantes de Panem aceptan el sistema de Capitolio sin cuestionarlo activamente, a pesar del hecho de que los distritos lo sobrepasan en número. En los Juegos del Hambre, el Capitolio utiliza una variedad de estrategias como la propaganda, el miedo y el control de la información. De esta forma, muchos de los ciudadanos internalizan las ideas de los juegos, incluso si no les parecen bien, son una parte natural del orden social, un fenómeno que debe ser aceptado. Es aquí donde la sumisión implícita entra en juego. Los distritos participan en la cosecha sin cuestionarlo activamente, ya que han sido condicionados a creer que este es un elemento inevitable de la vida, así como muchos vemos sinsentidos como la guerra como algo normal que siempre va a estar ahí. Sabes, no es defender al Japón imperial ni Pearl Harbor, ni a Franklin Roosevelt por permitir Pearl Harbor, lo cual hizo. No es una defensa de nada de eso decir que, si estás matando intencionalmente a civiles, probablemente no deberías alardear de ello. Sabes, quizás podrías argumentarlo. De acuerdo con eso. Quizás argumentes que teníamos que hacerlo o lo que sea, pero deberías. De acuerdo. Deberías llorar. Y eso es malvado. Y sé que es realmente amenazador. Es malvado. Ben Shapiro tendría que decir eso o algo así. Es malvado. Matar civiles a propósito, hasta niños pequeños. Sí, lo es. Entonces, ¿cómo no sería eso? En una guerra. Llámalo como quieras. ¿Cómo puede ser correcto matar a mujeres y niños? No dije, porque creo que hay un derecho moral que te respalda así literalmente. ¿Para matar a mujeres y niños? Si hay una guerra mundial que amenaza a todo el mundo. Sí. Mataron a tus hijos, como a tu niño de 8 años. O sea, ¿cómo es eso moralmente justificado? Porque en realidad es, según tus criterios. ¡Qué asco! Entonces, ninguna guerra es moralmente justificable. O sea, creo que es bastante difícil justificarlo. Cualquier guerra. Muchos otros personajes de la trilogía principal, sobre todo de En Llamas, vuelven en este libro. Y es verdad que hasta cierto punto sí se puede llegar a sentir que es too much, sobre todo en lo que respecta a las mentoras del Distrito 12. Porque como la única ganadora de los juegos del Distrito 12 antes que Haymitch había sido Lucy Gray, quien había desaparecido, se les asignan ganadores de otros distritos, lo que Haymitch encuentra desalentador por el conflicto de intereses de por qué mentores de otro distrito querrían ayudarme, qué van a decir de alguien que ayudó a un distrito distinto al suyo a ganar. Sin embargo, sus mentoras resultan ser personajes de En Llamas que sí sabemos que son moralmente correctas y que les brindan su apoyo. Aunque los constantes cameos son interesantes y te pueden hacer saltar de emoción si eres fan de los Juegos del Hambre, es verdad que requiere mucha suspensión de incredulidad y puede llegar a dar vibes de fanfiction. Yo lo que siento es que muy probablemente no van a haber más libros sobre los juegos, ya que lo que claramente tienen estos en común es que se enfocan en el Distrito 12. El fanservice y foco en los tributos del Distrito 12 lo veo como Susan Collins no teniendo intenciones de hacer más world building. Y en verdad necesitamos saber la historia de Finnick, de la que también muchos fans han pedido el libro. Quizá no. Pero por ejemplo, el tema de la propaganda que toca este libro, pudo haber sido interesante verlo desde el punto de vista de los privilegiados. El uso de propaganda se nos explica que no es igual en todo Panem. Podríamos ver cómo los tributos profesionales les lavan el cerebro para convencerse de que los juegos no solo eran justificables, sino un gran honor. Así como en el Capitolio, no todos son malos. Hay personajes como el de Effie que pueden tocarse el corazón por las personas de los distritos, pero que han sido manipulados para considerar que los juegos son necesarios por el bien mayor. Que son cosas que este libro definitivamente toca, pero quizá pudo haber profundizado un poco más. Y tiene escenas interesantes como esta en la que Plutarch le niega a los tributos champaña, que creo que es un reflejo de cómo en la vida real, por ejemplo, hay países que hasta los 21 es que puedes beber, pero ya desde los 18
puedes ir a la guerra a matarte. Pero bueno, ese es el mundo en el que vivimos. En conclusión, este libro es muy triste, pero muy atrapante. Lo leí en inglés desde que salió porque no pude esperar. Yo no leo novelas en inglés. Estaba tan enganchado que hasta se me olvidó que lo estaba leyendo en el idioma que no era. El libro de la balada de pájaros, cantores y serpientes, recuerdo que había tenido una recepción dividida. No todos estuvieron muy entusiasmados porque estuviera contado desde el punto de vista de Snow, ni que fueran los juegos tan rústicos y distintos, o que fuera una historia más lenta, o el personaje de Lucy Gray les pareció demasiado raro. Porque en la película, la versión de Rachel Zegler te puede quizá gustar más, ya que no se siente tan misteriosa y extraña como en el libro, pero a mí en lo personal, en el libro me gustaba más. Por ejemplo, en la escena de la cosecha, Lucy Gray se pone a cantar y a bailar como si fuera una de sus presentaciones y se nos dice que incluso le roba unas sonrisas a los agentes de la paz y les habla al público como una superestrella cerrando su show. En el libro, durante los juegos, también hace más cosas. En la película parece que solo gana porque Snow hace trampa, mientras que en el libro usa su ingenio para acabar con los dos últimos tributos. Y sobre el personaje de Snow, en el libro, desde siempre fueron evidentes sus inclinaciones psicópatas, mientras que el de la película es moralmente gris hasta la escena en la que Lucy Gray decide huir. La saga de los Juegos del Hambre, siendo justos, ha sido una de las mejores adaptadas. Este libro no es como el de Balada. Balada en realidad es una historia más difícil de adaptar. Pienso que es difícil que una película sobre amanecer en la cosecha no sea verdaderamente épica. Yo puedo decir que, aunque no lo considero el mejor de la saga, como ya he escuchado a algunas personas decir por ahí, incluyendo a mi hermano, no voy a mentir y pretender que no me gustó esta precuela. Es deprimente pero muy adictiva. Sobre todo, si eres fan de la trilogía original, y de Haymitch, y de Edgar Allan Poe. Si lo leíste, por favor cuéntame qué te pareció. Si te gustó este video, no olvides dejar tu like, tu suscribida. Así me aseguraré de traer más contenido similar. También puedes entrar a mi canal y checar mis otros videos. Un abrazo, chao. Por cierto, espero que hayan notado que se supone que estoy en el Capitolio y que esto es un guiño a un personaje de este libro. Creo que es muy obvio.